Esto es Democracia en Corto. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la Cátedra Madero. Soy Sofía Ramírez y el día de hoy estaremos hablando sobre distritación electoral. Para ello, estamos con el doctor Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Consejero, muchísimas gracias por su entrevista el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su interés y por la oportunidad de explicar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya para entrar en materia, me gustaría iniciar como con algo básico, un poco conceptual, para que el público de la cátedra se vaya familiarizando con este tema. ¿Podría comenzar a decirnos qué es la distritación electoral y para qué sirve? Claro que sí. En México tenemos un sistema de elección de nuestros representantes populares, tanto a nivel federal como al interior de cada una de las entidades donde vivimos, que se basa en dos principios. Uno, la mayoría relativa, que es la elección directa de una diputación en el distrito donde vivimos, y también el principio de elección vía representación proporcional, para permitir que la diversidad política se refleje mejor en el Congreso, en las cámaras de diputados, tanto federal como locales. Entonces, a nivel del país, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene 500 lugares. 300 se eligen en 300 distritos distribuidos en todo el territorio nacional y 200 diputados, en realidad son 100 diputados y 100 diputadas, surgen de listas en 5 circunscripciones donde se reparte proporcionalmente las diputaciones. ¿Por qué es importante esta combinación? La diputación de nuestro distrito pues representa el número más alto de votos que tuvo una fuerza política, una candidatura que se identifica con un territorio en específico. Pero cuando uno no gana, o el candidato por el que uno votó no es triunfador en su distrito, para que también las minorías tengan derecho a la representación, está la representación proporcional, que entonces compensa, y de esta manera quien gana, por ejemplo, un distrito, que generalmente es con el 35-40% de los votos, pues se lleva el 100% de la representación de ese distrito, pero la mayoría de los electores que no votaron por ese candidato o por esa candidata ganadora se quedan sin representación. ¿Cómo hacemos que ese 65-60% del electorado que votó por otras opciones también vea su voz reflejada en el Parlamento a través de la representación proporcional? Entonces, la distritación en concreto es el ejercicio de dibujar en la geografía, de trazar en el mapa del país cómo van a estar distribuidos los 300 distritos. Y al interior de las entidades federativas también se hace ese trabajo. Okay. Ya nos mencionaba un poco la importancia, pero ¿por qué es necesario que exista una distritación electoral? Es una pregunta muy relevante porque de que exista una buena distritación depende que podamos ejercer en buenas condiciones nuestro derecho a la representación. Vamos a suponer que en una ciudad vivan, o en un espacio, 1 millón de personas y que 800,000 personas conformen un distrito y 200,000 conformen otro distrito. Bueno, un distrito tiene 4 veces más población que el otro distrito. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más fácil ganar la elección en el otro distrito, en el menos poblado, y que esas 200,000 personas tienen el mismo peso en términos de representación que 800,000. Entonces ahí se estaría alterando el derecho a la representación. Quiere decir que un voto en el distrito menos poblado pues equivaldría a 4 del distrito más poblado. Y el principio de la democracia es una persona, un voto. Entonces, para evitar estas distorsiones en la representación, es necesario que cada espacio geográfico, que cada distrito tenga un número equivalente de personas y que además los distritos no estén hechos con
propósito de proteger el triunfo de alguna fuerza política. Eso pasa en muchos países, incluso en democracias antiguas. En Estados Unidos desde el siglo XIX se acuñó el término gerrymandering, que es la combinación del apellido de un gobernador con una salamandra que se dedicó a hacer unos trazos distritales con una forma muy rara, como de salamandra, como parecido a una lagartija, con tal de tener las zonas donde estaban sus votantes en los mismos distritos y asegurar que iba su partido a seguir ganando las elecciones. Entonces, la distritación tiene que proteger los derechos de la gente a la representación, pero también ser neutra desde el punto de vista político para no preconfigurar resultados electorales. Okay. Y justamente en todo este tema de la distritación electoral, ¿cuál es el papel del INE? El INE, desde que nació como Instituto Nacional Electoral en 2014, recibió nuevas atribuciones distintas a las que tenía el antecesor Instituto Federal Electoral, que como su nombre lo indica, se ocupaba del plano federal de las elecciones y entonces al IFE le tocaba la distritación solo para la Cámara de Diputados. Okay. Desde que nace el INE, también le toca la atribución de hacer la distritación al interior de las 32 entidades federativas, lo cual yo creo que fue una buena idea por dos cosas. Uno es que los criterios técnicos de distritación van a ser parejos en todo el país y entonces no importa si la persona vive en Yucatán o en Baja California, en Tamaulipas o en Oaxaca, los criterios para asignar los distritos van a ser los mismos, con la misma calidad, con la misma exigencia, con la misma vigilancia de partidos políticos. Y la otra razón que a mí me parece muy loable de haber hecho esta distritación es que ahora, como la tiene que hacer el INE después de cada censo de población, garantizamos que cada década tengamos la mejor distritación, porque había estados, había entidades que llevaban hasta antes de esa reforma, como les tocaba hacerlo a ellos, pues no lo hacían. Y entonces pasaban 30 años sin que se distritara y eso favorecía a algunas fuerzas políticas, porque la población no permanece estática en el territorio. Hay ciudades que crecen más rápidamente que otras, lugares que se van despoblando. Entonces, pues la vieja distritación podía ser funcional al partido político dominante en determinado estado. Entonces, pues los gobernadores decían, vámonos así porque así nos va mejor en la integración del Congreso local y favorece a nuestros intereses político-electorales. Entonces, para que no hubiera ese sesgo de, pues no hacemos la distritación porque no nos conviene, ahora es una sola autoridad con los mismos criterios técnicos y se hace al mismo tiempo en todo el país después de cada censo de población. Por eso ahora en 2022 estamos haciendo ejercicio, ya que el censo de inicio de década se levantó en 2020 por un instituto autónomo como es el INEGI, nos dio los resultados en 2021 y nosotros empezamos los trabajos en 2021 y este año los concluiremos. Bueno, ya lo mencionó, que justamente la distritación electoral se lleva a cabo con base en un criterio poblacional. Entonces, para este 2022, ¿hay un cambio en los distritos? ¿Qué cambios sustanciales hay en esta materia? ¿Hay estados que pierdan o que ganen algunos distritos? Y sobre todo, para el INE, ¿qué obstáculos ha tenido justamente tener ya la facultad de llevar a cabo la distritación electoral? Bueno, sí va a cambiar la distritación tanto a nivel federal como al interior de las entidades, porque, déjame decirlo así, la población está viva. Todos los días hay gente que obviamente nace, fallece, que se cambia de casa. En México, del censo de 2010 al de 2020, o sea, en 10 años, el 30% de la población se cambió de entidad federativa. Es decir, ya no reside en el mismo estado. Claro, el saldo neto es otro, porque hay quien se va de un estado y quien llega a ese estado.
pero se producen cambios poblacionales muy interesantes también al interior de las entidades. Déjame poner un par de ejemplos. La entidad donde más gente hay respecto a 2010 es Nuevo León. Quizá por el desarrollo industrial, por la actividad económica que hay en ese estado, pues más de 1.100.000 personas viven en Nuevo León que hace 10 años. Okay. En cambio, hay estados que prácticamente tienen la misma población, se ha estancado su población y entonces pesan menos en el total nacional. Es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México, si bien somos muchos los que vivimos aquí, ya no crece al ritmo de otras entidades. Primero creció la Ciudad de México, luego las zonas conurbadas y entonces la población residía sobre todo en el Estado de México, pero incluso el Estado de México ha frenado su ritmo de crecimiento y ahora tenemos nuevos estados. Es el caso, ya decía yo, de Nuevo León, pero también de Baja California, en particular la zona de Tijuana, la frontera con California. Coahuila, que tiene pues un sector automotriz muy importante, Puebla también, Querétaro, que está siendo una ciudad muy atractiva para profesionistas jóvenes, incluso Yucatán, Mérida es una ciudad que está creciendo a unos ritmos muy acelerados. Entonces, eso explica que estos estados ganen distritos. Y claro, si hay estados que ganan distritos, siendo 300 en total, pues habrá entidades que deben de perder. ¿Y cuáles son las que pierden? Las que tienen un menor peso poblacional respecto al total de los habitantes de México. La Ciudad de México, muy poblada, hasta la fecha tiene 24 distritos, va a pasar a 22 y pierden un distrito Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Entonces, hay que decir que es la población decidiendo dónde va a vivir la que al final determina dónde hay más o menos distritos, dónde se gana, dónde se pierde. Hay 20 entidades que no ganan ni pierden distritos porque su dinámica demográfica ha sido muy parecida a la del promedio del país. México creció en 10 años de 112.300.000 habitantes a 126.014.000, es decir, estamos hablando de 13.600.000 habitantes. Eso representa un crecimiento en toda la década de 12.2%, es decir, por cada 100 habitantes que vivíamos en el país en 2010, ahora en el censo de 2020 habíamos 112, y hay entidades que aumentaron esa proporción mucho más rápido y otras que fueron más despacio, de tal manera que entonces es el conjunto de la población. Fíjate que ni siquiera estamos hablando de votantes, porque la Constitución en el artículo 53 dice cómo se hace este ejercicio y dice, se debe de tomar el total de la población y dividirla entre 300 con los datos del censo. ¿Por qué es importante tomar a toda la población? Porque el derecho a estar representado es de todos. Ya en quién recae la representación, pues lo decidirán los electores cada 3 años que se renuevan los congresos. Pero es importante saber que lo que se decide en un congreso, por ejemplo, un presupuesto en materia de infraestructura, de educación, de salud, pues también afecta la calidad de vida de la niñez que accede a estancias infantiles, a guarderías, a primarias, de los jóvenes que acceden a secundaria, a bachillerato, en fin. Las decisiones de los diputados, de los legisladores, afectan al conjunto de la sociedad. Entonces, el derecho a la representación es de todos. Y aquí quiero señalar una cosa. Hubo quien dijo, ay, el INE está haciendo una distritación para favorecer un partido y perjudicar a otro. De ninguna manera. El INE está asignando los distritos con base en los datos del INEGI. Debemos de tomar los datos del INEGI, que es cuántos habitantes habíamos.
Pues 126.014.024 personas. Eso entre 300 nos da 420.046.70 y tantos. Quiere decir que cada distrito en promedio debe tener 420.046 personas. Y entonces tomas estado por estado, entidad por entidad, y lo divides entre esos 420.000 y ves cuántos distritos le tocan a cada quien. Es decir, son matemáticas elementales de primaria que nos permiten hacer la distritación y demostrar que no hay ningún sesgo electoral por parte del INE ni de nadie. Con poder bajar los datos del INEGI y del censo y saber dividir, cualquier persona puede saber cuántos distritos por regla constitucional le corresponden a cada entidad. Muchas gracias, consejero. Y bueno, también un tema muy importante es el de las minorías, ¿no? Se han buscado diversos mecanismos en materia electoral para buscar como su representación. En este sentido, en el caso de la distritación, ¿hay algún cambio en esta materia? ¿Cómo se eligen justamente los distritos para los indígenas, algunos otros grupos sociales? A ver, son dos temas cercanos pero distintos, porque uno es las reglas de postulación de candidatos para que los partidos incluyan por lo menos a la mitad de mujeres, incluyan también indígenas. Hay acciones afirmativas para personas afromexicanas, para personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes, para las minorías sexuales o la diversidad sexual. Pero en la distritación lo que estamos haciendo es equilibrar la población para garantizar el derecho a la representación de todas y todos. Ahora, sí hay algo que tiene que ver con los llamados distritos indígenas y ahora afromexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al artículo 1 constitucional, que nos habla de la preeminencia de los derechos humanos y de los tratados que ha firmado México, de los tratados internacionales, tenemos la obligación en el INE de procurar crear distritos indígenas, y esto quiere decir que al menos el 40% de la población sea indígena para potenciar su derecho a la representación, es decir, que entre más, digamos, agrupados estén o menos dispersos estén los electores indígenas, pues mayor probabilidad hay de que haya candidaturas indígenas triunfantes y, por tanto, representando a sus distintos distritos. Esto ya se había hecho en la distritación previa, pero sí hay un cambio muy importante. ¿Por qué? En la distritación anterior, de los 300 distritos electorales federales, 28, casi el 10%, fueron indígenas. Es decir, en zonas donde los municipios que conforman los distritos tenían al menos 40% de población indígena. En el censo de 2010, la población indígena del país llegó a de los 112 millones, había 11.132.000, algo menos del 10%. Y para el censo de 2020, la población reconocida como indígena aumentó drásticamente, también porque hubo un cambio metodológico en consonancia con los tratados internacionales, y yo creo que es un cambio metodológico venturoso, correcto, porque ya no solo estamos considerando que una persona es indígena si habla una lengua indígena, sino si se reivindica y se reconoce, se autoadscribe como tal. ¿Qué quiere esto decir? Que puede haber personas que ya no hablan la lengua de sus padres o de sus abuelos, pero se identifican con una cultura, con un pueblo, y entonces esas personas son indígenas. Bueno, y aterrizando justamente este tema ya en un aspecto más coyuntural, el presidente presentó una iniciativa, ¿no?, en el que se eliminan algunas diputaciones federales para que puedan elegirse a través de un sistema de listas. En este sentido, ¿qué riesgos o qué beneficios traería para el INE en la elección a los candidatos que esta ley se discuta? O, en su defecto, por ejemplo,
¿cómo sería esa creación de listas para el INE? Bueno, pues desaparecerían los distritos, esto de lo que hablábamos ahora, de que cada entidad tenga sus distritos equilibrados, ya no sería necesario, se votaría por listas de los partidos y no por candidatos en lo individual. Creo que eso dificultaría también las candidaturas independientes y en el caso de los distritos indígenas, pues también desaparecerían porque pues no se podría hablar de un estado indígena, aunque hay algunos como Oaxaca que tienen una mayor presencia, pero les decía, ahora con el censo de 2020 pasamos de 11 millones de indígenas a reconocer a 23 millones. Es un incremento muy importante de más del 100% de la población indígena, y entonces si hasta ahora teníamos 28 distritos indígenas, es probable que crezcan, no en proporción directa porque es importante cuánta población indígena hay, pero también dónde está localizada para que represente al menos el 40% de algún municipio. Hay muchos indígenas que están migrando, por ejemplo, a grandes ciudades, y bueno, uno podrá identificar que viven miles, pero no llegan a ser el 40% ni en Ciudad Nezahualcóyotl, ni en Ciudad Juárez, ni en Tijuana. Entonces es importante verlo. De tal manera que esta iniciativa que planteó el presidente, pues justamente acabaría con este sistema mixto de conformación de la Cámara. Ya solo serían listas partidistas, y en algunos casos podría dificultar la representación de algunas minorías, porque necesitarías tener la proporción de una diputación en cada estado para llegar a la Cámara. Por ejemplo, si nos vamos a un estado como Yucatán, donde hay 6 distritos, o va a haber 6 distritos, pues tienes que ganar una sexta parte de los votos para llegar, que es arriba de un 15%, digamos, es el 18% para tener un diputado. Esto ¿a quién favorecería? A las fuerzas más arraigadas, porque llegar al 18%, es decir, que uno de cada 6 ciudadanos voten por ti, pues es difícil. Entonces, quien tenga, por ejemplo, un 10% de los votos, no tendría representación en ese estado, y así en muchos otros. Las minorías podrían tener un acceso más fácil a la Cámara en aquellos estados que tienen más diputados, como es el caso del Estado de México, habría 40 de lista para el Estado de México, o habría 22 para la Ciudad de México, pues ahí tendrías menor dificultad. Hoy, con un 3% de los votos, las fuerzas minoritarias llegan a la Cámara. Ese fue un reclamo histórico de la izquierda, poder garantizar que las minorías llegaran a los espacios de representación, para justamente tener un sistema político que reflejara mejor la pluralidad de nuestro país. Las votaciones nos demuestran que es muy difícil hoy pensar en partidos hegemónicos. El partido más votado en las últimas elecciones al Congreso, que ha sido Morena, tiene entre el 35 y el 38% de los votos, lejos de lo que era el PRI en la época de partido hegemónico. Entonces, castigar a las minorías y su representación, yo creo que no va en armonía con el principio democrático de la coexistencia de la diversidad política. Dudo que la propuesta del presidente en el corto plazo tenga viabilidad. No se ve que sea una propuesta que se haya dialogado del todo con los demás partidos, con los que se tendría que llegar a un acuerdo, aunque también han surgido distintas propuestas de partidos opositores en respuesta un poco quizá a la iniciativa del presidente, y en lo que empiezan a coincidir es en que hay que eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y mejorar también la representación en el Senado. Entonces, pues es posible que en algún momento
esto se corrija, se haga una reforma para mejor, pero eso depende de los actores políticos. Ellos tienen que dialogar, ponerse de acuerdo. Las reformas electorales que han sido para bien en México siempre han sido fruto del diálogo, del consenso y no de la imposición desde el poder, sino del reconocimiento de lo que se está disputando, pues son justamente las reglas del juego para acceder al poder político. Entonces, por eso las reformas electorales tienen dos condiciones. Uno, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el fondo? Pero también cómo se está haciendo, cuál es la forma. Porque si se trata de una imposición, eso puede deslegitimar el propio juego democrático. Y si algo hemos hecho bien en México, es dejar atrás nuestra conflictividad acerca de las reglas del juego y tener un enorme consenso en que pues son las democracias con un instituto autónomo como árbitro y con garantías a los distintos jugadores cómo debemos renovar nuestros poderes. Así que en la medida en que no haya un amplio consenso, pues será difícil que las actuales reglas se modifiquen. Ok, consejero. Y bueno, ya para ir cerrando, independientemente de la propuesta de reforma, de las contrapropuestas que ha habido por parte de la oposición, en las circunstancias actuales, ¿considera que el INE requiere de mayores facultades en materia de distritación electoral? Yo creo que no. Así hay que decirlo, a lo mejor suena raro que un consejero diga, no nos den más cosas, nos falta. A ver, hoy tenemos un insumo fundamental que es el censo. El INEGI hace un trabajo magnífico y yo quiero aprovechar este espacio en la Cátedra Madero para pues reconocer que muchos países que tenían previsto su censo en 2020 lo cancelaron o lo pospusieron por la pandemia. Nosotros venturosamente tenemos al INEGI que a pesar de que pues surgió esta pandemia que paralizó a las sociedades, pues el INEGI, usando las tecnologías y técnicas estadísticas probadas, logró terminar el censo en el año 2020. Al año siguiente entregó los resultados como estaba programado y hoy sabemos al nivel micro en el que opera el INE, que son las secciones electorales, cuánta gente vive en los municipios. Entonces podemos hacer una muy buena distritación, así que pues está el trabajo del INEGI y está nuestro conocimiento técnico y las reglas para hacer esta distritación. El INE asume los costos para hacer la distritación en todas las entidades federativas, de tal manera que hasta se generan economías de escala, porque pues cuando analizamos un estado y hacemos una propuesta de distritación, pues la hacemos a nivel local y federal. No son los mismos distritos, porque los distritos en los estados dependen de la constitución de cada entidad federativa. Entonces, pues, por ejemplo, la Ciudad de México tiene 66 diputaciones, 33 de representación proporcional y 33 de mayoría relativa. Hay otros estados, por ejemplo, Oaxaca, que acabo de visitar justamente con los trabajos de distritación, donde estamos hablando de 25 distritos uninominales y 17 de representación proporcional. ¿Quién lo decidió? Pues la soberanía de cada uno de los estados. Entonces nosotros hacemos la distritación con lo que dice, con el número de distritos que dice la Constitución. Y por cierto, en la propuesta del presidente ya se decidiría desde el centro cuántos diputados habría en cada entidad federativa e incluso el tamaño de los ayuntamientos con el número de regidores, desconociendo pues que es al revés, no es que el centro mande a las entidades federativas y a los municipios. El principio es que los municipios son autónomos y los municipios se conforman dentro de entidades y somos una república federal donde las entidades estén representadas. No somos un país centralista con departamentos que operan las decisiones del centro. Entonces creo que también en esta discusión pues es importante tener en mente que somos una república federal. Pues consejero, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información. ¿Algún comentario a modo de cierre que quiera darle a nuestro público de la Cátedra Madero?
pues agradecer a ustedes su interés y al público universitario decirle que pues entre más atención hay de estudiantes, profesores, investigadores sobre los temas de nuestra democracia, mejor salud tendrá nuestra democracia. Las democracias que se eclipsan en el mundo son aquellas que no tienen atención, que no tienen exigencia y que no tienen defensa. Consejero, muchísimas gracias por habernos hablado ustedes sobre distritación electoral y por supuesto agradecerle al público de la Cátedra Madero por estar aquí con nosotros. Soy Sofía Ramírez y les invito a que comenten y compartan este video. Y por supuesto que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estamos como @Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Muchas gracias. Esto fue Democracia en Corto. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.